del pobre sigue peor. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Muy buenas noches, bienvenidos a esta Tu Casa de la Constitución. Mi nombre es Salvatore Tripi Rosell y estamos aquí en el programa Derecho y Sociedad. Para cambiar un poco de los temas que hemos estado desarrollando todas estas semanas, la semana pasada tocamos un tema de derecho laboral, tema muy importante. Sin embargo, ahora se ve mucho el tema de licitaciones públicas, cómo se realizan las contrataciones. Para ello, he decidido invitar a dos personas especialistas, abogados especialistas, que vienen del estudio OML Abogado SAC, y los tenemos hoy presentes, al doctor Valery Oliveros Domínguez y al doctor Anderson Maxi Alvarado. Muy buenas noches, doctores. Muy buenas noches, doctor. Gracias por la invitación. Doctores, el tema boom, que normalmente pues en la sociedad dicen, no, el boom de las construcciones, el boom de todo ello, pero eso lo maneja el tema privado, pero ustedes son especialistas en contrataciones del Estado. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cómo se ve? ¿Qué es lo que hay para poder conocer o que la gente pueda conocer respecto al tema de contrataciones del Estado? Bueno, buenas noches, Salvatore, gracias por la invitación. Sí, efectivamente, el tema de contrataciones es un tema hoy en día muy importante. Tenemos que pensar que en la actualidad hay aproximadamente un promedio de 1.800 entidades públicas a nivel nacional y que estas entidades públicas tienen necesidades, es decir, tienen la necesidad de adquirir bienes, de contratar servicios, ejecutar obras. Para eso es importante conocer el procedimiento de contratación pública y con la finalidad de que el Estado pueda alcanzar la finalidad y logre sus objetivos y metas a través de la contratación pública para el beneficio de la sociedad y de su comunidad. Ya, doctor Anderson, ¿y cómo una empresa pequeña o grande, no sé, un ejemplo, cómo puede desarrollar esa posibilidad de contratar con el Estado? Ok, listo, Salvatore. Muy buena tu pregunta, porque acá viene a tallar que mucha gente no conoce o no sabe cómo empezar a contratar con el Estado. Porque muchas veces se preguntan si como persona natural o como persona jurídica yo puedo contratar con el Estado. Entonces hay que tener bien en claro que cualquiera de las dos opciones, sea como persona natural o jurídica, yo puedo empezar a contratar con el Estado. ¿Como persona natural en qué sentido? Como persona natural yo puedo contratar como proveedor de bienes y servicios. Ya. Pero básicamente tienes que tener un RUC, porque las entidades públicas te piden una factura. Ya. A la vez, como persona natural también puedes contratar ejecuciones de obras y consultoría de obras, pero únicamente cuando eres arquitecto o ingeniero. O ingeniero. Esa es la diferencia con el tema de bienes y servicios. Ahí no necesitas una profesión para poder venderle al Estado o adquirir algún servicio al Estado. Esa es la diferencia. En persona natural. Ya, ahora, muchos me han preguntado por internet respecto a las EIRL, o sea, las empresas individuales de responsabilidad limitada. Por ejemplo, es una persona natural que es economista, o tal vez pues puede ser empresario, ¿no? Él, porque no tiene una carrera fija, no tiene una profesión establecida por título. Entonces, lo que quería preguntarte es, ya, él la crea, ¿ya? Vamos a suponer con un monto de dinero, pero él dice, no, pero yo quiero contratar con el Estado, yo quiero trabajar, porque el Estado se le puede brindar servicios, por ejemplo, de capacitaciones a su personal, cual fuera, por ejemplo, informes legales, porque él lo que quiere hacer es una empresa que contenga una gama de asesoría, no solamente de una, sino de varias cosas. ¿Cómo podría ser? A ver, como persona jurídica no únicamente puedes contratar como EIRL, también puede ser una SAC, también puedes hacer una SRL. La diferencia, la EIRL es únicamente una sola persona, que es el titular. Puedes nombrar a un gerente general, también lo puedes hacer, pero no pertenece a la empresa. La EIRL es el titular.
y la SAC y las SRL. Para empezar a contratar con el Estado, tenemos que diferenciar primero qué tipo de registro es el que maneja actualmente el Registro Nacional de Proveedores, que viene o está dentro del OCE. Tenemos el registro de bienes, servicios, ejecutores y consultoría de obras. Con el tema de bienes y servicios, yo puedo inscribir a mi empresa para poder contratar ese tipo de bienes y servicios. Únicamente, o el primer paso para poder realizar esta actividad es realizando un pago en el banco de 221 soles si eres persona jurídica, y después de 2 días recién realizar el trámite de inscripción vía internet, porque es electrónico, a comparación de otros años. Hace 5 años más o menos era presentación de documentos en físico y se demoraba un tiempo. En cambio acá tú presentas la documentación por internet y al día siguiente o más tarde 2 días ya tienes tu constancia para empezar a contratar con el Estado. Esa constancia de inscripción electrónica es la que te da a ti la posibilidad o potestad de que puedas contratar con el Estado en lo que es bienes y servicios. ¿Correcto? Más adelante vamos a ver el tema de ejecutor y consultora para no enredarnos. En bienes y servicios, como bien lo decías, la empresa puede realizar cualquier tipo de actividad con el Estado, pero tiene que estar dentro del objeto social de su empresa. Si no, no puede realizar ese tipo de actividad que me acabas de manifestar, como el tema de asesorías jurídicas. Si no está, tiene que hacer una ampliación para que pueda realizar este tipo de actividades. Ya, y eso es dentro de bienes y servicios. En el tema Ahora, de bienes y servicios. doctor Valeri, ¿cómo y hay una institución pública, porque me imagino que debe ser o debe haber, que fiscalice este tipo de servicios, este tipo de bienes y servicios que le puedan brindar las empresas, a las entidades del Estado? Sí, efectivamente. El ente encargado de supervisar y fiscalizar los procesos de selección es el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, lo que se conoce como OCE. Es una institución pública que tiene la finalidad de regular en los procedimientos de contratación, velar por el cumplimiento de la norma, tanto de la ley como del reglamento de contrataciones con el Estado. Ya, pero por ejemplo, vamos a suponer, ¿es la única entidad que puede fiscalizar las obras? ¿La única entidad o va de la mano con otras entidades? Por ejemplo, ¿no? La municipalidad, ¿ok? Contrata, pues vamos a suponer, ¿ya? A OML, abogado SAC, ¿ya? Para que los asesore respecto a una futura licitación que van a emitir, ¿no? Que van a necesitar, o que es un proyecto de la creación de un centro deportivo, pues, ¿no? Al costado de la municipalidad. Vamos a darle ese ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo se hace? O sea, tú asesoras y la OCE te puede fiscalizar. ¿Cómo se puede realizar ello? No, en este caso, el OCE únicamente fiscaliza a las entidades públicas, nada más, no a los entes privados, ¿no? Ya. Ahora, existen entes que colaboran en la labor de la fiscalización o la supervisión y el cumplimiento de la normativa de contrataciones. En este caso, tenemos a la Contraloría General de la República, que es un ente que trabaja y fiscaliza y vela también por el cumplimiento de las normas, y en este caso de la normativa de contrataciones. Tenemos que tener presente que en cada institución del Estado existe un órgano encargado de fiscalizar, que es el OCE, órgano de control interno. Este órgano, dentro de cada institución pública, vela por el cumplimiento de la norma, indistintamente de la labor que realiza el organismo supervisor de las contrataciones, que en este caso es un ente general y que fiscaliza los procesos de selección, pero en este caso es más específico, encargado de fiscalizar a la propia entidad, quien es la encargada de elaborar y convocar los procesos de selección. Ya, y por ejemplo, ¿qué tipo de licitaciones puede convocar esta entidad? Vamos a suponer una municipalidad, gobierno regional, etcétera. Okay. En estos casos, las entidades públicas pueden contratar lo que son adjudicaciones de menores cuantías, las adjudicaciones directas selectivas, las adjudicaciones directas públicas, tenemos los concursos públicos y las licitaciones públicas. Ya. Cada uno de ellos hay que hacer una diferencia. En las adjudicaciones de menores cuantías puedes contratar bienes, servicios, consultoría de obras y ejecuciones de obras. En las adjudicaciones directas selectivas también bienes, servicios, consultoría y ejecuciones de obras. A comparación del concurso público, únicamente es para servicios y consultoría de obras. Y las licitaciones públicas, que son de mayores rangos, es para obras y para bienes. Ya. Esa es la diferencia entre los procesos de selección que las entidades públicas pueden contratar. Ya, y menor cuantía es ¿hasta cuánto de dinero?
Ok, en un servicio la menor cuantía es hasta 90.000 soles, perdón. 90.000 soles. Y un ADS hasta 200.000 soles. Ya, Correcto. y mayor cuantía superior. Así es, más superado. Ya, y ahora, ¿ustedes cómo podrían desarrollar un ejemplo así muy fácil de cómo contratar con el Estado? A ver. Una cosa muy fácil, ¿no? A ver, en este caso, si tenemos una empresa nueva, constituida, y esta empresa le interesa la posibilidad de contratar con el Estado, lo primero que tiene que hacer es inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores. Este registro lo supervisa el organismo supervisor de las contrataciones del Estado, que es el OCE. Este registro cuenta con 4 capítulos: bienes, servicios, consultoría de obra y ejecución de obra. Ahora tenemos que pensar y saber también cuál es la intención, a qué rubro quiere ir la empresa, si quiere elaborar servicios, bienes o ejecutar obras. Para cada tipo de registro hay un procedimiento a seguir en este organismo supervisor de las contrataciones para adquirir la inscripción y así poder iniciar la participación en este campo de las compras públicas, ¿no? Ya. Y fuera de todo... Quiero dar un temita para dejar bien en claro, porque en un primer momento hablamos de bienes y servicios. Ahora nos toca ahondar en el tema de ejecutor y consultor de obras, que son procedimientos muy distintos. Ya. En el tema de ejecutor de obras, como bien le explicaba, puedes inscribirte como persona natural o jurídica. La diferencia de la persona natural es que tienes que ser ingeniero o arquitecto. Correcto, en cambio de personas jurídicas, cualquiera de ellos puede ser una IRL, una SAC, una SRL, pueden inscribirse como tal en ese capítulo. El primer paso para poder hacer su inscripción es realizando el pago en el banco, de 349 soles si es una inscripción y si es una renovación 348,50. Posteriormente, a las 24 horas, se genera el formulario electrónico, el cual va a ser llenado también electrónicamente y adjuntando la documentación que te exige el OCE, el TUPA del OCE, que es la copia literal, en estos casos si son una SAC, el libro de matrícula y acciones, tu declaración anual de impuesto a la renta. Toda esa documentación se ingresa al OCE y el OCE tiene 30 días para evaluar y emitirte una información. ¿Está todo conforme o tienes alguna observación y puedes subsanar dentro de ese plazo? Ya. Sí, efectivamente, lo manifestado por el doctor es correcto. Luego que ya contamos con esa inscripción en este registro al cual deseamos participar, luego que tenemos el registro habilitado, hay que recordar que el registro tiene una vigencia de 1 año y este puede ser renovado al siguiente, dependiendo de las necesidades, en este caso de la empresa o de la persona natural que desea iniciar la contratación con el Estado. Luego de que cumplimos con este primer paso, que es la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, ya estamos aptos para poder contratar o participar en un proceso de selección. Entiéndase el proceso de selección, que es el procedimiento que está establecido en la ley y el reglamento de contrataciones, que debe cumplir toda institución pública para así adquirir sus bienes, contratar servicios y ejecutar sus obras. Este procedimiento está dividido en 3 fases. La primera fase es los actos preparatorios. La segunda fase, la fase intermedia, en este caso es el proceso de selección mismo, y la tercera fase es la fase de ejecución contractual. En estas 3 fases, cada una de ellas cuenta con varias etapas y varios actos que se realizan en dichas fases. Es decir, toda institución pública, para poder convocar un proceso de elección y así atender sus propias necesidades, debe cumplir ciertos requisitos y ciertos procedimientos establecidos en la ley y el reglamento de contrataciones del Estado. Dentro de la fase de actos preparatorios tenemos el momento en que las áreas que componen cada institución pública realizan su requerimiento para que este requerimiento al área de contrataciones para que sea considerado en sus necesidades y pueda ser atendida y así, pongamos el caso, una municipalidad desea contratar
adquirir computadoras. ¿No? Esa es la necesidad inmediata, necesita comprar las computadoras. Para eso necesita hacer un estudio de mercado, para poder determinar su valor referencial y saber cuánto es lo que cuesta esta computadora en el mercado. Ese estudio se hace bajo cotizaciones, es decir, las entidades salen al mercado y solicitan cotizaciones para tener en cuenta una fuente de conocimiento del valor referencial. Otra fuente podría ser utilizado de que esta entidad en años anteriores efectivamente ha comprado en otros años computadoras. Ya tiene un valor referencial al menos que se asemeje a la actualidad y puede tomarlo como un antecedente. Y luego que nosotros tenemos ese valor referencial, lo aprobamos, solicitamos la disponibilidad presupuestaria, es decir, para que una entidad pública pueda atender una necesidad del área usuaria y poder contratar un bien, en este caso una computadora, necesita tener un presupuesto. De todas maneras. Es obligatorio para que se haga efectiva la compra, ¿no? Y se lleve a cabo el proceso de selección. Luego de que tenemos la aprobación, tenemos el presupuesto, se forma un comité especial. Este comité especial está compuesto por 3 miembros y 3 miembros suplentes. Son 3 miembros titulares y 3 miembros suplentes, que son los que van a encargarse netamente de llevar a cabo el proceso de selección, que es la fase intermedia, ¿no? Ya en esta fase intermedia tenemos varios actos que se llevan a cabo, como por ejemplo el comité especial está encargado de elaborar las bases del proceso, ¿no? Que estas bases del proceso son las reglas que se van a llevar a cabo dentro del proceso de selección, y así sucesivamente existen etapas dentro del proceso. Pero ¿cuánto dura todo ese proceso? Porque en realidad muy fácil lo puedes decir, porque en realidad lo están mencionando, que eso es muy fácil, muy práctico, pero en realidad ¿cuánto dura? ¿Cuánto te puede durar un proceso de selección o para poder establecer las bases, para poder determinar el comité? O sea, un aproximado dentro de su experiencia, ¿no? Porque ustedes conocen bastante de esto. Es importante determinar los plazos. Generalmente la normativa de contrataciones ha establecido solamente los plazos que se deben cumplir dentro de la etapa intermedia, que es la fase del proceso de selección. Pero la preparatoria, actos previos y la etapa de ejecución contractual también puede demorar. Normalmente en el proceso de selección, las licitaciones públicas, que es el proceso mayor, que es el proceso donde vamos a adquirir un monto considerable, estamos hablando de millones, ¿no? Y al ser un proceso madre, al ser un proceso más complejo, por hacer una comparación en el proceso civil, se entiende la licitación como si fuera un proceso de conocimiento, un poco más, que tiene plazos mayores, un poco más complejo. Por hacer una comparación, así funciona una licitación. Son procesos donde los plazos pueden durar, de acuerdo a la normativa de contrataciones, aproximadamente de 20 a 30 días, si es que no existen apelaciones, cuestionamientos dentro del procedimiento de contratación. Situación que logra que estos tiempos se dilaten y no se pueda atender oportunamente la necesidad. Lo que sí sería interesante es, dentro de la experiencia que ustedes tienen como abogados especialistas en contrataciones del Estado, ¿cuáles son las problemáticas? Porque yo imagino que siempre hay una problemática en todo esto de las contrataciones. ¿Cuáles son los problemas? ¿Qué es lo más difícil de ello, ¿no? Es por eso que los buscan ustedes como estudio de abogados, ¿no? Entonces, unos tips nada más de aquellos casitos que le han podido llegar como: me llegó esto, ¿cómo lo solucionamos? Se puede solucionar, claro que de ahí los tendrían que buscar, pero nos llegó esto y nos pareció interesante, y poder desarrollarlo, pero quisiera desarrollarlo después del bloque, ¿les parece bien? Sí. Bueno, nos vamos al bloque comercial. Buenas
tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Tito Borea, lo saludamos, sabemos que es un gran profesional, un mejor político, una buena persona, y yo creo que la labor que le está haciendo con los jóvenes del Perú, del país, con la Casa de la Constitución y con las tareas enmendadas a los jóvenes del Perú, yo creo que debemos alabar su tarea, muy profesional, muy política, muy costosa en términos de sacrificio personal, familiar, y le deseamos la mejor de las suertes. Gracias, Tito. Todos los jueves de 8 a 9. La opinión de las y los jóvenes. Mi nombre es Ronald Aldair Larico Yucra, soy de la organización UTALEN y vengo del distrito de Ate. Un saludo a la Casa de la Constitución Televisión. Felicitaciones por lo que están haciendo el día de hoy. Buenas tardes, soy Ángela Canto Buendía, representante de Pacto por el Perú. Felicitar por los temas de interés nacional que están tocando, especialmente para poder juntar, unir a la juventud en esta influencia grande que es la política. Muchas gracias y un saludo grande de la Casa de la Constitución. Buenas noches, mi nombre es Joel Odar Gusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de la nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé los resultados pronto. Gracias. Bueno, continuando con el programa, quedamos en el bloque anterior de poder contestar en realidad a cuáles son los problemas, las problemáticas que normalmente ustedes se encuentran en el día a día en su trabajo, pues no como especialistas en contrataciones del Estado, esos conflictos que puedan haber, pues no, durante los procesos creo se dice así, ¿no? Se denomina así. Entonces, no sé si nos pueden dar, no sé, algunos casitos que hayan tenido. Antes de entrar a detallar el tema de los procesos de selección, la problemática, o en muchos casos las empresas que quieren contratar netamente obras, se sienten a veces amarrados por el tema de la capacidad, ¿correcto? Porque el OCE, en el capítulo, en el registro de ejecutor de obras, te da una capacidad para que tú puedas contratar con el Estado. ¿Qué capacidad? ¿Qué es capacidad? La capacidad máxima de contratación es el tope o la cantidad que te da el OCE para que tú puedas realizar obras. Por ejemplo, si es de 100 millones de soles. Ok. Cuando es una empresa nueva, para el OCE nueva es en el tema sin experiencia, que recién se ha constituido y quiere contratar con el Estado, Lo puede hacer porque te da una capacidad. Y esa capacidad va a ir en base a tu capital, suscrito y pagado ante registros públicos. Entonces, si es que tu capital supera los 60.000 soles, sea 100.000, sea 1 millón, sea 5 millones, pero no tienes experiencia en el tema de ejecución de obras, en este caso privadas, automáticamente el OCE te va a dar una capacidad de 900.000 soles para que puedas contratar. Con esas capacidades de 900.000 soles ya puedes empezar a ejecutar obras, sea menores cuantías y adjudicación directa selectiva. O sea, es decir, tú puedes aperturar tu empresa
con 60.000 soles, y la OCE te puede dar la capacidad de 900.000 soles. 900.000. Exacto. Una ¿Ya? capacidad para que puedas, en este caso, contratar de menores cuantías hasta adjudicaciones directas selectivas. Y en el caso de consultorías, también puede ser una empresa nueva sin experiencia y te va a dar la especialidad en obras menores, ¿Ya? que puedes contratar también en menores cuantías y en adjudicaciones directas selectivas. Eso sería la diferencia. En el tema de bienes y servicios, por ejemplo, no tienes un tope. Si tú eres una empresa nueva y tienes un capital de 10.000, 20.000, 30.000, 50.000, 1.000.000, puedes contratar por cualquier tipo o por cualquier monto en el caso de bienes y servicios, a diferencia de ejecutor y consultor, es que ya la norma te pone topes para que tú puedas empezar a contratar con el Estado. Yo he visto muchos temas referentes a problemas que tienen los funcionarios públicos que están encargados, ¿no?, de la selección, si no me equivoco, del proceso, como ustedes bien lo han dicho, ¿no?, del proceso de selección para una licitación X, y para poder obtener aquella persona, pues no, aquella empresa o persona natural que va a brindar el servicio, ¿no? Entonces muchas veces se meten en problemas porque la gente no sabe qué es menor cuantía y qué es mayor cuantía. Hace un momento hablaste sobre montos, pero la diferencia que existen, o sea, ¿por qué se da el menor cuantía? O sea, ¿por qué hablaste también sobre una selección directa? O sea, ¿por qué se puede seleccionar a alguien y los demás postores se quedan aparte? ¿Por qué especialmente a uno y por qué en otras oportunidades sí hay varios postores donde uno o el más capacitado o el mejor gana? Pues, ¿no? O sea, ¿por qué esas diferencias? A ver, no entremos al tema de adjudicación directa selectiva en que van a directamente contratar con alguien. No, es un tipo de proceso de selección, adjudicación directa selectiva, porque va a ser un tema, la evaluación y calificación va a ser un tema privado. Igual la presentación de propuestas va a ser un tema privado. Y en el tema de menores cuantías, para poder diferenciar, es por el tema de montos. Una menor cuantía, si es un servicio, es hasta 40.000 soles, igual al de bienes. Si yo quiero contratar un servicio o un bien y este bien o servicio no supera los 40.000 soles, tengo que contratar directamente una menor cuantía. O sea, es decir, yo, persona que estoy encargado de ello, digo, ¿a Pepito lo puedo contratar? No directamente, no directamente. Entonces tú tienes que, como bien lo decía el doctor, hay todo un procedimiento para poder lanzar un proceso de selección. Entonces, si yo quiero contratar con el Estado, yo tengo que verificar primero cuáles son los requisitos que me están pidiendo, para yo poder recién ahí empezar a contratar con el Estado y participar en un proceso de selección. Respecto a lo que haces mención o a tu pregunta, Salvatore, es importante hacer una diferencia. Dentro del procedimiento de contratación, de acuerdo a la normativa, es obligatorio que el Estado o cualquier entidad pública que quiera adquirir un bien, un servicio o una obra, convoque los procesos y que se rija este procedimiento bajo la ley de contrataciones y su reglamento cuando el monto a adquirir de la contratación supere, sea igual o mayor a las 3 UITs. En ese supuesto es obligatorio que toda entidad pública convoque un proceso de selección. Pero también existen adquisiciones tanto de bienes, de contratación de servicios y en muchas oportunidades hasta obras, pequeñas obras que no demandan un monto que sea superior a 3 UITs. En ese caso existen las adquisiciones directas o las compras directas, donde yo me evito hacer un proceso de selección en virtud de que el monto de la adquisición es por debajo de las 3 UITs. En ese supuesto yo puedo contratar directamente. Pero cuando el monto de la adquisición es superior a las 3 UIT, me tengo que regir bajo el procedimiento establecido en la ley y el reglamento de contrataciones. Ya. ¿Y ustedes han tenido así algún caso con ese tipo de problemas? Sí, efectivamente, no solamente en la etapa de inicio del proceso de selección, ya en los procesos de selección existen situaciones, en este caso, nosotros generalmente estamos de la parte de la empresa, de las empresas o las personas naturales que son postores en los procesos de selecciones, ¿no? En este caso no hacemos no estamos haciendo una defensa para el Estado, ¿no? Sino del privado. De la otra vereda, ¿no? En este caso del privado. Ya. Y efectivamente en estos procedimientos de contrataciones
en este proceso de selección hay ciertas etapas que se tienen que cumplir dentro del procedimiento, ¿no? Como una de los actos es la presentación de propuesta, ¿no? Donde uno elabora un expediente, que es la propuesta, que uno la presenta ante el comité, y este comité realiza la evaluación de la documentación que uno como postor o como empresa presenta al comité especial. Y este comité especial, bajo las reglas establecidas y el procedimiento establecido en las bases que convocó el proceso de selección, se va a establecer si cumple o no cumple con los requisitos que la entidad estableció en sus bases para que esta propuesta sea admitida o descalificada, o admitida o no admitida también, ¿no? Ante estas situaciones se pueden generar controversias. En este caso, de repente el comité considera en una evaluación de mi propuesta que yo no cumplo con las características o los requerimientos técnicos mínimos exigidos en las bases. Ante esos hechos, y si yo considero que sí cumplo, tengo mecanismos que están contemplados en la normativa de contrataciones y que me van a permitir cuestionar esas situaciones. En este caso, tenemos los medios impugnatorios, en este caso el recurso de apelación, ¿no? Ante esa situación, donde nosotros podemos cuestionar tanto ante la entidad o ante el mismo organismo supervisor de las contrataciones, en este caso el Tribunal de Contrataciones, que va a ser el organismo que va a resolver dicha controversia, ¿no? O situación, materia que ha sido cuestionada, y se verá quién es la persona que tiene la razón, tanto el postor o en este caso la entidad. Ya. Ahora, para hacer una acotación, claro. En muchas ocasiones, porque para poder interponer un recurso de apelación hay una garantía de por medio, que es el 3% del valor referencial. Ya. Entonces, si estamos hablando de procesos grandes, de 20, 30 millones, la garantía que se tiene que interponer es bastante alta, y muchas empresas a veces no se arriesgan por presentar ese recurso de apelación. Prefieren perder, ¿no? Por no de repente perder el tema de la garantía, porque si es que sale infundado se queda o ante la entidad o ante el OCE, la garantía. Ah, pero es bien perjudicial, entonces es un juego bien... Es un mecanismo, o sea, lamentablemente a título personal yo nunca he estado de acuerdo de que exista una garantía, por más que se realice esta situación con la finalidad de disminuir también la carga, porque muchas veces los contratistas o los postores o los participantes cuestionan situaciones innecesarias que a la larga no tienen sustento y se va a declarar infundado su recurso de apelación. Y para evitar esa carga innecesaria es que se ha establecido dentro de la ley y reglamento de contrataciones un requisito, que en este caso un requisito de admisibilidad del recurso de apelación. Si en este caso yo no adjunto a mi recurso de apelación esta garantía, que puede ser una carta fianza que avale el 3% del monto del valor referencial del proceso de selección o del ítem, dependiendo sea el caso, no se admite mi recurso de apelación. Y si yo la adjunto, cumplo con este requisito de admisibilidad, se admite mi recurso de apelación y recién el Tribunal de Contrataciones puede revisar dicho recurso, ¿no? Y pronunciarse sobre el fondo. Ahora, una de las preguntas que normalmente las personas se hacen es, ok, ya ganaste la licitación, por lo tanto tú vas a proceder a ejecutarla, ¿cierto? Sí, efectivamente. Ya. Claro, que le echan la culpa a la entidad del Estado porque la obra nunca termina y siempre se amplía y siempre se amplía y siempre se amplía. ¿Por qué sucede estas cosas? Ojo, que ustedes ven desde la parte privada, ¿no? Porque quien ejecuta es la parte privada, el Estado simplemente paga el servicio. Claro. ¿Qué es lo que pasa ahí? O sea, porque yo imagino que hay un contrato, hay un plazo legal, hay multas, hay penalidades. ¿Nos pueden explicar acerca de eso? A ver, en muchas ocasiones, para poder realizar una obra, previamente eso hay un expediente técnico. Exacto. Correcto, entonces el expediente técnico te dice la obra se puede realizar en 360 días. Se firma el contrato por 360 días, pero a la hora de ejecutar o empezar con la ejecución de obra se dan cuenta de que ese expediente estaba mal realizado. Hay muchas cosas que le faltaron al expediente, como por ejemplo el tema de la ejecución de carreteras,
pero nunca pusieron en el expediente técnico que hay una roca en medio de la carretera y no estaba contemplado en el expediente técnico. Entonces, para ello hay que pedir una adicional y también se amplía el plazo. Entonces, en muchas ocasiones, por falta de la elaboración del expediente técnico correcto o que esté bien realizado, es que las ejecuciones de obra o la obra netamente se demoran, se amplían los plazos. Y acá, pero el perjudicado siempre es la sociedad al final, porque si es directamente al Estado, el servicio es al Estado, y el Estado, entre comillas, representa a la sociedad, se podría decir, ¿no? Para cubrir las necesidades de la sociedad. Ahora, ya, ese por un lado. Otro caso así que les haya, no sé, haya llegado un cliente, tengo este gran problema. Ustedes, como tengo este gran problema, quiero coger esta licitación que ha sido ampliada porque el anterior postor no puede ejecutarla. ¿Ha pasado eso? Sí, efectivamente. Hay situaciones donde inicialmente un contratista A gana el proceso de selección, ejecuta, y por situaciones ajenas a su voluntad o también por responsabilidad del propio contratista es que se resuelve el contrato. Y estas situaciones pueden haberse entrampado en un proceso arbitral, un proceso conciliatorio, que son los mecanismos de solución de controversias dentro de un proceso de selección y también durante la etapa de ejecución contractual. Estas situaciones, en el caso que le hago mención, imaginemos que este contratista A no cumple con ejecutar al 100% la obra. Y ante esa situación, la entidad se encuentra en la necesidad, ante el incumplimiento, de resolver el contrato. En este caso, resuelve parcialmente porque este contratista ha cumplido con la obra, imaginemos, en un 60%, ¿no? Queda un 40% que no se ha ejecutado. La entidad, ¿qué es lo que puede hacer en este caso? Convocar ese porcentaje, convocar nuevamente un proceso de selección por ese porcentaje o por ese faltante que se derivó del incumplimiento del contratista, como también a otras situaciones que también podrían ser de propia responsabilidad de la entidad. No solamente el contratista, en muchos casos tiene también responsabilidad en estas situaciones. Hay situaciones donde las entidades tienen que cumplir, como por ejemplo entregar un terreno. Si yo tengo que construir un colegio y si la entidad a mí no me entrega el terreno saneado, yo no lo voy a poder hacer. Claro. Ya ahí es una responsabilidad, en este caso de la entidad. Como también sucede, y como en muchos casos nos han venido al estudio a exponernos sus casos, los contratistas en este caso se ven preocupados también en situaciones también de incumplimiento, tanto por los plazos, ha habido un inadecuado cronograma dentro del calendario de ejecución de obra, y necesitan de repente más plazo, necesitan también, o no se aprueban las ampliaciones de plazo que el contratista solicita a la entidad por situaciones pues de emergencia o situaciones que sí ameritan una ampliación de plazo. ¿Y cómo manejan al momento que ya se realiza la contratación y todo el tema presupuestal? Porque lo que yo sé es que todos los años el Estado a fin de año cierra, ¿no? Y de ahí comienza el nuevo año fiscal en quincena, por ahí de febrero. O sea, tenemos enero, febrero, o sea, casi perdido enero. ¿Cómo se maneja eso? Porque yo me imagino que eso también perjudica bastante a los contratistas, ¿no? Porque ellos tienen plazos para aplicar, tienen un presupuesto, pero si el presupuesto de la institución no se ejecuta correctamente hasta cierto punto, eso se revierte al tesoro público y nuevamente se inicia con el nuevo presupuesto. Yo imagino que esos temas también los habrán manejado ustedes. A ver, como bien lo decía el doctor Valeri, en la primera etapa es donde se asegura el presupuesto para realizar una obra, para adquirir un bien o un servicio. Ya, pero yo lo aseguro ¿cómo? Porque supuestamente los presupuestos todos los años, o sea, tienes el presupuesto y al año siguiente nuevamente el presupuesto. Claro, lo que o sea, las entidades renuevan presupuestos todos los años, pues. Lo que sucede es que este presupuesto que nos asigna el Estado, o también hay entidades que se generan también sus propios recursos, no recursos ordinarios, y con eso pueden financiar sus adquisiciones, sus bienes, sus servicios y también de sus obras, ¿no? Pero hay entidades que no tienen tampoco esas posibilidades de recabar esos recursos ordinarios y necesitan un presupuesto directamente del Estado.
ese presupuesto que ha sido asignado para que dentro de la gestión de dicha institución sea utilizado durante el año fiscal y puedan atender las necesidades propias de la entidad, de cada entidad, ya sea gastos útiles de escritorio, porque son situaciones o son gastos o necesidades diarias dentro de una institución pública, entiéndase útiles de escritorio, atender el servicio de recojo de basura, de limpieza, de todo lo que es alquiler. Agua, alquiler, todas esas situaciones que normalmente son gastos, y este presupuesto, si no ha sido utilizado adecuadamente dentro de los procesos que han sido contemplados o de las necesidades contempladas dentro del PAC para el año, y si no han sido ejecutadas, lamentablemente a fin de año, si no ha sido utilizado ese dinero, tiende a revertirse ese dinero. Uno como institución tiene que revertir el dinero y solicitar un nuevo presupuesto, ¿no? Pero ya para que esa necesidad que de repente no se atendió durante el año, y si persiste la necesidad, tengo que solicitar que esa necesidad sea incluida también en el nuevo presupuesto, en el nuevo PAC, que es el Plan Anual de Contrataciones, que es un documento de gestión donde están contempladas todas las adquisiciones que va a realizar toda institución pública durante el año fiscal. Y es un problema, ¿no? Porque imagínate cuántas son las necesidades que se quedan pendientes todos los años y siguen jalando y nunca se llegan a cumplir por el tema del presupuesto. Porque, ojo, también es si es que te van a brindar el presupuesto. Y hay instituciones públicas que tienen también, no sé si no me equivoco, son las PPR, creo que son. O sea, son los programas presupuestales que son por los temas que ellos van desarrollando, que van cumpliendo metas, y por eso el Estado mismo te entrega un presupuesto, ¿no? Claro. Determinado, ¿no? Por ejemplo, si es para educación, ¿no? O sea, queremos incrementar el tema de educación, que más niños, más colegios, todo. Bueno, ok, si tú tienes a tantos niños que van a salir de colegios nacionales, el próximo año te puedo construir 2 colegios más, ¿no? 3 colegios más, el año siguiente, ¿no? Entonces, son problemas de presupuesto y son bien complicados, ¿no? Entonces, ustedes deben estar todos los días con temas, especialmente con presupuesto, porque el Estado es complicadísimo en sus temas de presupuesto. Respecto a ese punto de presupuesto, yo me gusta hacer esta comparación mediante un ejemplo. Yo considero que el Estado funciona como un hogar, como una familia. Así como en el hogar existen gastos, existen necesidades que atender, el Estado también, perfecto, pero la diferencia entre cómo se maneja una familia para adquirir los bienes, los servicios que necesita, para que esta familia continúe, el Estado tiene que seguir un procedimiento para poder realizar los gastos a nivel institucional, ¿no? Y es muy determinante y muy importante la adecuada gestión, y que dentro de la administración pública estemos rodeados de gente capacitada, que conozca el tema de gestión pública, que conozca el tema de contrataciones, porque nada sirve tener millones como institución y al final del año este dinero, que lamentablemente pudo servir para atender muchas necesidades, en este caso, por poner un ejemplo, una municipalidad, para poder cumplir con las necesidades de la comunidad, de la sociedad, no podamos atenderlo. ¿Y por qué? Por lo que no conocemos el procedimiento de contrataciones, no hay gestores, no hay personal capacitado dentro de las instituciones públicas, y que considero que este es un punto que debe ser muy importante y que debemos mejorar en la administración pública para que la gestión sea eficiente, ¿no? Y cumplamos con la atención de las necesidades dentro de cada institución pública, ¿no? Porque ahí ya caemos sobre un tema ya de criterios, porque ustedes saben muy bien, pues, ¿no?, que un político ingresa, pues, a una alcaldía y lamentablemente, pues, va a jalar a los amigos, pues, ¿no?, o al recomendado del recomendado, por más que hayan selecciones públicas o no, porque también pueden trabajar como terceros.
Entonces, lamentablemente es así, ¿no? Y normalmente las personas no tienen el debido conocimiento de lo que deben hacer, ¿no? Están con un montón de dinero, como bien lo dice el doctor Valery, pero sin embargo pues es una pérdida de tiempo. En realidad que es una pérdida, pues estás contratando una pérdida, o sea, no personas que te van a sumar, sino que te van a restar. Lamentablemente es así. Ahora, el tema de contrataciones del Estado es un tema amplísimo, muy amplio. Más bien yo les doy las gracias en realidad porque han sido muy explícitos en los temas que han tocado. Han podido explicar muy bien cuándo es menor cuantía, cuándo mayor cuantía, cuándo las etapas en sí del proceso de licitación. Y muy aparte, pues, no las problemáticas que pueden haber, que eso de que una empresa pueda desarrollar hasta determinado momento tal cosa y después viene el tema del presupuesto para poder ampliar, porque es una necesidad que quedó en el año fiscal anterior. Entonces son cositas muy interesantes, bueno, que el estudio OML, abogado SAC, puede desarrollar y puede ayudar a muchos contratistas y a aquellas personas, pues, ¿no?, que quieren contratar con el Estado, pues, ¿no? Así que yo les doy las gracias por haber venido. No sé si tienen algo más que acotar o una conclusión. Bueno, de mi parte, agradecerte, Salvatori, agradecer a todas las personas que nos están viendo en este momento y el estudio OML Abogado está dispuesto a brindar la asesoría necesaria a todas las personas o empresas que deseen una asesoría legal en el tema de contrataciones y puedan iniciarse en el mundo de la compra pública. Lo que siempre decimos a nuestros clientes, que no acudan a nosotros cuando ya tienen el problema, sino acudan a nosotros antes para que no tengan ese problema más adelante. Entonces, de la misma forma, invitamos a las personas naturales jurídicas que contratan con el Estado, vean al estudio para poder ser asesorados. Bueno, muchas gracias. Señores, ya conocen acá dos abogados jóvenes, especialistas en temas de contrataciones del Estado, los cuales tienen su estudio OML Abogado SAC y que los pueden ayudar en todos los temas de contrataciones del Estado. Bueno, por lo pronto, les doy muchas gracias por habernos acompañado esta noche a los dos doctores y a todos ustedes televidentes por habernos escuchado y haber tomado en cuenta este tema que es tan importante, que son las contrataciones con el Estado. Muchas gracias y los esperamos el próximo lunes de 7 a 8 de la noche en esta su Casa de la Constitución. Cuídense. Buenas noches, mi nombre es Joel Odargusquiza, pertenezco a la organización Ciudadanas y Ciudadanos. Saludo para Casa de la Constitución Televisión. Reconozco el trabajo que vienen realizando, fomentando y promoviendo la participación de nueva generación para el fortalecimiento de la democracia. Esperamos que sigan trabajando así y mis mejores deseos para que ese trabajo dé resultados pronto. Gracias.